gracias al Señor, porque son pequeños esfuerzos en Cristo para poder estar en este lugar. No quisiéramos tener mejor comodidad, pero lo que Dios determina, eso es lo que hay que hacer. Vamos a buscar en nuestras Biblias, en Hechos capítulo 2. Seguimos predicando en este tiempo que hemos hecho un padre por el libro de Mateo. Estamos viendo la gran necesidad de que la iglesia realmente sepa que tiene una responsabilidad delante de Dios y que tenemos que cumplirla, ¿no? Y que Dios ha provisto todo lo que necesitamos realmente para cumplir con el llamado de hacer discípulos, ¿no? De hacer discípulos. Este camino es un camino de bendición, amado hermano. No es algo fácil si lo queremos hacer nosotros por nosotros mismos. Vamos a seguir cayendo y fracasando, queriendo hacer la obra de Dios nosotros, pero cuando llega un momento en que el Señor en su misericordia nos lleva a realmente a entender que dependamos totalmente de Él, por su gracia, nos va a dar todo lo que necesitamos realmente para crecer y estar preparado para cualquier evento de la vida, ¿no? Seguimos con el mensaje en Pentecostés, en el capítulo 2, versículo 22. Padre, tú eres Dios, delante de ti estamos en esta mañana para pedirte que nos hables por medio de tus sagradas escrituras. Gracias por el grupo de hermanos que están aquí, que hacen el esfuerzo por estar, y gracias por aquellos que están en camino, y gracias por aquellos que por alguna razón valedera delante de ti no están. Y también presentamos a aquellos que están en crisis, Señor, espiritual, o de madurar en la fe, de realmente que tú estás en tu providencia llevándoles a demostrar que lo que ellos dicen con su boca lo puedan vivir y experimentar, Señor. Y ahora te pedimos que nos hables por medio de tu santa y bendita palabra. Tu palabra tiene poder, tu palabra tiene autoridad, tu palabra es inmutable. Aún tú lo dijiste, los cielos y la tierra pasarán, mas mi palabra no pasará. Haznos entender que necesitamos tanto, aún más que la vida física, de la palabra tuya, porque tu palabra y tu espíritu son aquellos que nos preparan para cualquier situación de la vida, para momentos de gozo, de alegría, y aún en momentos de prueba mantener el gozo delante de ti. Dice así la palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hechos 2:22. Varones israelitas, oíd estas palabras: Jesús Nazareno, aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Porque David dice de él: veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido, por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Varones, hermanos, si os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero, siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios lo había jurado, que de su descendencia en cuanto a la carne
levantaría al Cristo para que se sentase en su trono. Viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veéis y oís. Porque David no subió a los cielos, porque él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues, ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien vosotros crucificaste, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones, hermanos, ¿qué haremos? Pedro le dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba, diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Amén. Tomen asiento, hermano. La semana pasada comenzamos con este mensaje y Dios nos permita continuar con él, y si no lo culminamos el día de hoy, seguiremos, hermano. Porque esto es muy profundo realmente. Esta enseñanza es muy profunda. Es el mensaje de inauguración o prácticamente de la manifestación del Espíritu Santo que se va a establecer en la iglesia hasta la segunda venida de Cristo, que Dios también por medio de ese Espíritu Santo levantará a la iglesia para llevarla a su presencia, para estar el tiempo determinado en la palabra, y después nuestro Dios establecerá cielo nuevo, tierra nueva, y del cielo mismo descenderá la Jerusalén celestial, donde después del juicio final viviremos la eternidad con Dios para siempre. Todo eso siempre y cuando vivamos como Dios quiere que lo hagamos, ¿no? Ya hemos dicho que Pedro está respondiendo a la pregunta, ¿qué quiere decir esto, no? ¿Qué está pasando, no? Y ha respondido, decíamos que Pedro era un hombre, que fue un hombre común y corriente, y que el Señor lo llamó y le dijo, yo te voy a hacer a ti pescador de hombres. Y el Señor en su proceso lo iba cumpliendo, lo hizo, y ya prácticamente ya le había dicho a ellos que ahora eran pescadores de hombres, pero los llamó discípulos, ¿no? Para que hagan todo lo que Él les había enseñado, y que eso lo tenían que tener guardado en su corazón. Estaba meditando sobre la resurrección, ¿no? Muchas veces nosotros tenemos una desventaja, ¿no? Cuando leemos la palabra de Dios, que ya muchas veces sabemos lo que ha pasado, ¿no? Y eso, cuando no le pedimos a Dios y a su Espíritu que nos haga ubicar en ese momento, no apreciamos realmente lo que pasó en ese tiempo. No fue fácil, hermano, para los discípulos y apóstoles de Jesús esperar después de la muerte que Él resucitara, ¿no? La muerte de Jesús fue un escándalo, fue algo terrible, ¿no? La forma como estos hombres supuestamente santos, los fariseos, los saduceos, posiblemente también los esenios,
participaron, los herodianos, que eran religiosos políticos, participaron de la muerte de Jesús directamente, ¿no? Los intelectuales. Y ver ese cuerpo prácticamente molido, esperar que Él que se levantara de los muertos, era algo que humanamente tú no lo podías esperar. Por eso que cuando Jesús, aún resucitado, se aparece, lo veían, ¿no? Ahí estaba Jesús, pero aún seguían dudando. Entonces, a veces eso es importante porque nos ayuda a que la fe, el establecimiento en la fe, el establecimiento como hijo de Dios, como discípulo, como creyente, es un proceso, hermano, que depende mucho, más que de Dios, de nosotros, de ser obedientes al Señor, de que el Espíritu Santo haga esa obra, de que lo obedezcamos a Él. Y el Señor nos manda, por ejemplo, dice, si me amas, tú dices que me amas. ¿Es verdad que tú me amas? Dice el Señor, no, tú me amas de verdad. Guarda mis mandamientos, pues. Es decir, ¿cómo yo voy a guardar los mandamientos de Dios si no conozco los mandamientos de Dios? ¿Cómo voy a guardar los mandamientos de Dios si no leo la palabra, si no la escudriño, si no medito en ella? Es absurdo, ¿no? No lo puedo guardar, porque en la práctica no amo a Dios con todo mi corazón, con toda mi alma y con todas mis fuerzas. No lo amo. Yo lo puedo decir de mi boca para afuera. Yo puedo decir mucho, hermano. Yo puedo orar, olvídate. Puedo orar, puedo hacer muchas cosas, pero si en mi corazón no está establecido el Señor gobernando y reinando, Él siendo el Señor de mi vida, el Señor y el Mesías, es imposible que tú y yo podamos entender las cosas que nos puedan pasar en la vida o aceptarlas y nunca perder la comunión con Dios en ningún instante, porque esa es nuestra garantía, ¿no? Dice en el versículo 22, después de explicar Pedro, lleno del Espíritu Santo y lleno de la palabra de Dios, le demuestra con el libro de Joel que eso es lo que se estaba cumpliendo, pero también deja establecido que la segunda parte de esta profecía todavía no se ha cumplido. No, hay muchas razones, ¿no? Y aquí, analizando sistemáticamente esta porción, encontramos las razones por qué Dios, del versículo 19 al 21, al 20 no lo ha cumplido todavía, ¿no? Y daré prodigios de arriba en el cielo, y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo, el sol se convertirá en tiniebla y la luna en sangre, ¿no? Es decir, va a haber, pues, en la creación van a haber terribles manifestaciones que van a afectar a la tierra, ¿no? Si en estos días nomás, por el cierre de carreteras, hay muchas cosas que han subido, ¿no? Tú vas al mercado y no encuentras y te quedas aterrado cuando buscas alverjita y la consigues a 20 soles el kilo. Si es que tienes plata lo compras, ¿no? Si no compras, ahora ya con el tiempo se lo van a vender por grano ya las alverjitas, ¿no? Pero dices, no, ya no puedo comer alverjita, ¿no? Eso no, ¿no? Y tú dices, qué terrible está la cosa. Eso no es nada, hermano, con lo que dice aquí. ¿Te imaginas, no? Sangre y fuego y vapor de humo. ¿Por qué va a haber sangre y fuego y vapor de humo? Porque van a haber cataclismos, van a haber guerras. Y ahora ya sabemos, ¿no?, que puede ver esto, ¿no?, con las bombas nucleares. Cuando Lucas escribía esto, ni siquiera se imaginaba que el hombre podía crear armas de destrucción masiva, ¿no? Dice, antes que venga el día del Señor, grande y manifiesto. El día del Señor es el día de la gloria de Dios. Le dice, varones israelitas, oíd estas palabras. Dice, varones israelitas, se refiere, no le habla a los judíos, solamente le habla a todas las 12 tribus de Israel, le habla al pueblo de Israel. Porque ustedes van a ver que en la lista de lo que estaban, de lo que fueron
llegaron a ese lugar, habían israelitas, habían de las tribus de Israel. No hay tiempo para demostrarlo, pero ahí estaban, lo que habían llevado, habían sido llevados por los asirios, ¿no? Los medos, los partos, los elamitas, todos ellos eran de esa zona, donde las 10 tribus de Israel fueron llevadas. Y de ellos ya no, los auténticos israelitas nunca han dejado de ser israelitas, ¿no? Hasta el día de hoy siguen siendo. Pero se lo identifica ya como judíos, pero realmente a la hora que van a hacer un análisis de a qué tribu pertenecen, van a encontrar que no son judíos, sino de otra tribu, pero son del pueblo, el pueblo escogido de Dios, el pueblo que Dios le hizo la promesa a Abraham, ¿no? Y Abraham tuvo a Isaac, Isaac tuvo a Jacob, que después se llamó Israel, y las 12 tribus de Israel, ¿no? Hicieron eso, ¿no? Dice, aprobado, varón aprobado por Dios. Cuando dice varón aprobado por Dios, está manifestando la humanidad de Jesús, amado hermano. Es decir, aquí Lucas está diciendo que Jesús fue semejante a ti y a mí. Y en su condición humana, semejante a los hombres, fue aprobado por Dios, ¿no? Entre vosotros con maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él. Esto es trascendente, amado hermano, entender que todas las cosas que hizo Jesús, lo hizo por medio, el medio fue Jesús, el que hacía las cosas era Dios. El instrumento que Dios usaba para hacer la obra de estas maravillas, prodigios y señales que explicamos la semana pasada, lo hacía Dios, ¿me entiende? ¿Por medio de quién? Por medio de Jesús. Yo sé que a veces muchos se cruzan con este tema de la humanidad de Jesús. Jesús se humanó, hermano. Jesús nada hizo en la tierra, en su divinidad, en su deidad. Es decir, Él no hizo nada en la tierra cuando estuvo humano. Porque si Él hubiese hecho, todo lo que Él hacía ya no tendría valor. Porque era Dios. Y nadie puede ser, ni lo podemos ver a Dios. ¿Cómo vamos nosotros a querer hacer las cosas de Dios si solamente Dios lo puede hacer? Pero aquí lo que estaba haciendo Cristo era en su condición humana hacer las cosas que Dios quería que se hicieran y que se podían hacer. Además Jesús, Él es la verdad. Él había dicho, ustedes van a hacer mayores cosas que yo y lo van a hacer en mi nombre, ¿no? Jesús había prometido eso. Y entonces Él es la demostración de que Dios sí puede hacer cosas gloriosas y grandiosas por medio de nosotros, hermano. Pero es Dios haciendo la obra, no nosotros, nunca nosotros. El gran problema de muchos creyentes cuando son bebés o se dejan seducir por Satanás, que el Señor lo reprenda, piensan que son ellos los que hacen las cosas. Es una de las cosas más suspicaz, más sutil que Satanás tiene para engañarnos. Si tú tienes una posición de pastor, si tienes una posición de anciano en la iglesia, si tienes una posición de un liderazgo, si Dios te ha capacitado con unos talentos y unos dones inauditos y tú lo haces y no le das la gloria a Dios y no descansas en Dios, tarde o temprano Satanás te va a usar y vas a caer. Y lo más triste es cuando te des cuenta de que somos unos pobres y tristes desventurados, como le dice el Señor a la iglesia de Éfeso. Pero tengo contra ti que has perdido el primer amor. Nosotros no hacemos nada por nosotros mismos. Escucha, iglesia, escucha, joven, aquellos que están por las redes también, aquellos que han sido nombrados en la posición en la junta local, aquellos que han sido nombrados por Dios, no por la iglesia es el medio nada más. Quien te ha elegido, te ha colocado en esa posición, no es la iglesia. No eres porque tú tienes capacidades, tienes talento, tienes dones. Sácate de la mente. Si te crees que tú eres, arrepiéntete y conviértete. No eres un hijo de Dios. Estás siendo usado por Satanás. Que el Señor lo reprenda, ¿me entiende? Absolutamente nadie hace algo en la iglesia del Señor y prevalece y permanece si no es
Dios a través de nosotros. Por eso muchas cosas no se dan cuenta. ¿Cuántas cosas nosotros a veces planificamos, hacemos, y pasa el tiempo y nada quedó de eso? Nada, nada de nada. ¿Por qué? Porque fuimos nosotros, pues. No fue Dios en ningún momento. Entonces aquí Él está diciendo, varón aprobado por Dios. Como vosotros sabéis, mismo sabéis, le está diciendo a toda esa gente, hermano, a toda esa gente que lo había crucificado a Jesús, le está hablando ya Pedro, a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, es decir, Dios había determinado que Jesús muriera de esa manera. Prendisteis y matasteis por manos de inicuo crucificándolo. Dice, prendisteis, apresasteis y usasteis gente inicua, gente impía, gente sin ley. Porque lo que mataron a Jesús no conocían la ley de Dios. Y la primera ley de Dios, ¿cuál es? La paga del pecado es muerte. Esa gente que mató a Jesús, esos soldados romanos, y aún esos mismos judíos, que el Señor los reprenda, ¿no?, que agarraron y escupieron y le dieron de cachetadas al Señor, esa gente inicua, gente impía, porque el que tiene temor de Dios jamás haría esto, ¿me entiende? Dios permita que ninguno de nosotros lleguemos a esta condición de ser impío, de ser inicuo, de rechazar la palabra de Dios, porque el día de hoy lo que prevalece ya no es la ley, sino es la palabra de Dios. Y tú y yo hagamos cosas contrario a la realidad, a lo que realmente un hombre o una mujer de Dios debe de hacer, crucificándolo, dice, ¿no? Lo crucificaron al autor de la vida, al Dios hecho hombre, aquel que en todo momento hizo bienes, hizo cosas muy que agradaron a Dios, la cual Dios levantó, dice, al cual Dios levantó. La palabra levantó es resucitar también, Anastasia. Algunos, yo sé que esos nombres no les gusta mucho, ¿no? Pero yo les recomiendo a aquellos que están gestando que le pongan, si tienen hija mujer, póngale Anastasia. Se ríen, ¿no? Pero Anastasia significa resucitado, levantado. Esa es la palabra en griego. A veces nosotros despreciamos los nombres porque no juegan, pero cuando vemos el significado, eso significa resucitado, levantado, exaltado. ¿Te imaginas? Dios puede hacer la obra a través del nombre que le pongas a esa niña, a esa bebé, de que Dios la puede levantar para cosas gloriosas y grandiosas. Antes la gente era más sabia poniendo nombres, hermano. Ahora ponemos, y una vez en un proyecto había un niño que se llamaba John Kennedy, ¿no? Santo Dios. Y acá como en Perú no filtran, en otros países sí filtran, hermano, los nombres. No aceptan tal. A veces las tonterías de la gente, ¿no?, que viene con tonterías, ¿no? Ronaldo Cristiano, y le ponen hasta el apellido y le aceptan en el registro público, ¿no? No sé cuál es el apellido de Ronaldo Cristiano, pero ahí está, ¿no? Dice, al cual Dios levantó, suelto de los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Aquí Lucas va a explicar, Pedro, y después Lucas lo va a escribir, me equivoco, la importancia, el fundamento sobre el cual nosotros, uno de los fundamentos trascendentales como creyentes, que la muerte ya no tiene poder sobre nosotros, amado hermano. La muerte ya no tiene poder, si realmente la condición, pero es condicionado también. Suelto los dolores de la muerte. Jesús murió, Jesús hombre, y descendió al Hades, ¿entiende? Al Sheol, como le dicen otros. Estuvo ahí. Yo sé que hay discusiones tremendas y los teólogos discuten, hermano, pero aquí la palabra es clara y contundente. Jesús descendió al Hades, al Sheol. La gran diferencia es que Jesús, su cuerpo no se corrompió.
Porque el cuerpo humano se comienza a corromper al cuarto, al quinto día, ¿me entiende? El cuerpo humano se comienza a podrir, escúchelo bien, recién al cuarto día. Por eso que Jesús fue necesario que Él fuera levantado al tercer día. ¿Entiende? Esto es importante que lo entendamos. Porque algunos dicen, no, Jesús no llegó, ¿cómo es posible? No, acá dice, los dolores de la muerte. Los dolores de la muerte. Y uno de los dolores de la muerte es estar en el Hades. ¿Qué hacía el rico ahí? ¿Estaba feliz? No, el rico estaba en una angustia y en un dolor y en todo lo que es la muerte. ¿No? Y la máxima expresión de su muerte real, consciente, que él experimentaba, porque la muerte, tú en la muerte no pierdes la conciencia, no pierdes la mente, hermano. En la muerte tú lo vas a tener eso lúcido, y más lúcido que nunca todavía, porque Dios te va a hacer consciente de todos tus pecados, ahí en el Hades, en el Sheol, y después en el infierno, y posteriormente en el lago de fuego. Vas a tener una mente lúcida. Nunca has tenido una mente tan lúcida como eso, pero va a ser para ser consciente de que por qué razón estamos ahí, para que en tu mente ni siquiera hay un resquicio de acusarle a Dios. Así como Dios nos convence de pecado, justicia y juicio para arrepentirnos y entregarle nuestra vida al Señor, Él nos va a hacer, aquellos que lleguen a ese lugar y no caminen en los caminos de Dios, los va a llevar a esa condición. Después dice, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenida por ella. Era imposible, hermano, que la muerte le tuviera poder sobre Jesús. Porque, y lo va a explicar, ¿no? Lo va a explicar. Yo sé que muchos de nosotros conocemos doctrina y ahorita aplicamos la doctrina, pero olvídate aquí que tú estás en ese momento. Todavía no hay, está pasando el evento y todavía no está escrito, y todavía los teólogos o los hermanos no han interpretado la palabra, y por lo tanto todavía no hay doctrina sobre eso. En segunda de Timoteo, capítulo 1, ahí los domingos se están estudiando las epístolas pastorales, y después viene de primera de Timoteo viene Tito, y después al final viene segunda de Timoteo, que se va a enseñar, ¿no? Dice así, pero ahora, segunda de Timoteo 1:10, pero ahora ha sido manifestado por la aparición de nuestro Salvador, Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Dice, el cual quitó la muerte. Esto es importante. ¿Qué está diciendo la interpretación? Pablo quitó la vida y sacó a la luz la vida. Quitó la muerte, sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Aquí está sucediendo el hecho, así como la muerte de Cristo es tan trascendente, tan importante, la resurrección es el mismo nivel, porque aquí se está consumando que la muerte está siendo vencida, que la muerte ya no va a enseñorearse en los hombres y mujeres que acepten a Cristo. Cristo está derrotando a la muerte, Él está experimentando la muerte, pero con el propósito de sacar la vida eterna se haga realidad. ¿Entiende? Así como nosotros decimos que antes en el Antiguo Testamento los que creían por fe eran declarados justos por la fe, ¿me entiende? Y que Cristo tuvo que pagar por ellos en la cruz del Calvario. Cuando Cristo muere, su muerte no solamente es por los que estaban en ese momento arrepintiéndose y a futuro, sino hacia atrás, porque Dios estaba endeudado consigo mismo. Dios tenía una deuda terrible, haber aceptado a todos esos hombres como salvos sin que alguien pagara con su muerte, y Jesús pagó. También esos hombres tenían vida eterna, ¿me entienden? Vida eterna. Por eso que usted encuentra cuando Jesús está dialogando en el monte de la transfiguración, están vivos, ¿no es cierto? Están delante de Él en comunión con Cristo. Y toda esa gente, antes que Cristo muriera en la cruz del Calvario, estaba delante de Dios, tenían vida eterna. Y en este momento Jesús está
haciendo posible que la vida eterna ya sea una realidad. ¿Entiende? Jesús está haciendo posible que la vida eterna, ya la muerte ya no tiene poder. La muerte va a salir avergonzada. Porque Cristo ya pagó por nuestros pecados y Dios va a levantar a Jesús de los muertos. Dice, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida eterna. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y la inmortalidad por el Evangelio. La muerte de Jesús fue una sola. La vida de Jesús es la vida eterna. Ya tú no resucitas como Lázaro, que resucitó y después murió. No, este es para nunca más volver a experimentar la muerte. Es decir, ¿qué significa la muerte? La muerte es la separación de Dios. Nunca más el ser humano va a tener falta de comunión con Dios. Por eso Pablo dice, nada me podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, ni la muerte, porque estaba claro Pablo estaba claro en lo que él entendía por vida eterna. Y que si él tenía comunión con Dios, si él dependía totalmente de Dios, la muerte no era problema, ya no era problema. ¿Me entiende? Por eso que aquí Dios, por medio de su Espíritu Santo, va a agarrar, ¿no?, a Pedro y le va a colocar este Salmo 16. Porque aquí lo que va a explicar, para demostrar la resurrección y los efectos y las cosas que nos da, va a tomar el Salmo 16 el apóstol Pedro. Porque David decía de él, dice, no, porque David decía de él, habla de David, un humano, pecador como tú y yo, que Dios lo llevó y lo transformó y lo hizo, y aún en esa condición pecó contra Dios, y Dios, después de que se arrepintió, lo perdonó. Porque dice, veía al Señor siempre delante de mí. Veía siempre al Señor delante de mí. No me puedo mover de aquí. Me olvidé. ¿Qué está diciendo ahí? Comunión. ¿Cuál fue el secreto de Jesucristo? Él nunca perdió su comunión con Dios, hermano. Porque él podía ver siempre al Señor delante de él. Porque él tenía comunión con Dios. Él en ningún instante, después de que su mano dejó de tener comunión con Dios, cualquier cosa que pasó, aún en la misma cruz, hermano, en la cruz muriendo, aunque Dios le dio la espalda, él no perdió su comunión con Dios. Él no dudó de Dios. Él vio en su ser el abandono de Dios y él experimentó todo lo que significa llevar los pecados de la humanidad. Y lo más terrible no fue llevar los pecados, sino que Dios lo abandonó, porque lo desamparó, porque era la única forma de poder pagar por los pecados. ¿Entiende? Pero él en ningún instante perdió su comunión con Dios. Nos pasa cualquier cosa, hermano, cualquier cosa en la vida, y ahí mismo comenzamos a dudar de Dios. Comenzamos a hacernos preguntas. Y si no estamos llenos del Espíritu Santo, hasta nos rebelamos contra Dios. Bueno, a veces nosotros no somos conscientes cuando oramos. A veces no somos conscientes cuando le pedimos algo a Dios. A veces somos muy fácil de hacerle promesas a Dios. Pero hay promesas que Dios ha puesto en tu corazón, ha puesto en tu mente, cosas que Él quiere escucharte a ti. Y tú eres consciente de lo que Dios te está pidiendo y le haces pacto con Dios. O te comprometes con Dios. ¿Sabes una cosa? Dios te va a hacer cumplir eso. Así termines
como el hijo pródigo, peleándote la comida de los cerdos, de ahí Dios te va a sacar. Así tú te degrades, y llegues a una degradación terrible, de ahí Dios te va a sacar y te va a levantar. Va a ser una Anastasia, te va a sacar, te va a levantar y te va a restaurar. ¿Me entiendes? Por eso que es importante los compromisos que hacemos con Dios, los acuerdos que hacemos con Dios. Ayer le hablaba a los jóvenes sobre los pasos para el enamoramiento, ¿no? Hay jóvenes que creen que Dios es una cosa más, como esta tablet, ¿no? Acá ya le he puesto y ya se me apagó, ya me olvidé. No lo estoy usando. Pero es una cosa y cuando lo necesito lo prendo, ¿no? ¿Qué hago? Lo prendo. Y busco el programa que necesito y lo uso y después lo dejo por ahí. ¿Es así o no es así? Así hay muchos creyentes que creen que Dios es así. Así es Dios para muchos. ¿Me entiende? A veces, yo de aquí como pastor, aunque no quiera, yo veo todo lo que pasa. Yo estoy predicando y quiera o no quiera uno tiene que ver, hermano, porque tengo 2 ojos, todavía tengo lentes, pero me ayudan a ver, ¿no? Yo sé quiénes llegan, ¿no?, en orden. Yo sé quiénes tienen la costumbre de llegar a medio culto, ¿no? Yo sé cómo algunos, por ejemplo, van a llegar para el ayuno y ellos mismos van a decir, no, yo estuve en el ayuno, pero solamente estuve orando, nada más, y no estuve en el culto, ¿no? Y así un montón de cosas más. Tú vas mirando, ¿no? Pero te imaginas, si yo puedo ver eso, ¿te imaginas a nuestro Dios? Él no solamente mira lo que tú haces, sino mira nuestro corazón. ¿Queremos vencer la muerte? ¿Queremos vencer el temor a la muerte? ¿Cuántos queremos vencer el temor a la muerte, hermano? ¿Cuántos queremos tener esta posición de Jesús tan poderosa? Porque aquí Jesús Él nos va a enseñar a nosotros que así se puede vencer a la muerte. Y que en esta vida, si entendemos con claridad por qué es tan trascendente nuestra comunión con Dios y por qué tenemos que tener comunión con Dios, hermano, no tendríamos que tener ningún temor a la muerte. Por eso Pablo podía decir con toda libertad, por mí, yo me quiero ir ya, pero mejor me quedo por ustedes, decía, ¿no? Pero por mí, yo quisiera estar. Entonces, ¿qué decía Pablo? Pablo no tenía problema con la muerte, hermano, física. Él sabía que la muerte física era una victoria. Pero ¿cuántos, hasta el día de hoy, hermano, hay hermanos que no se congregan hasta el día de hoy, así, literalmente? Ya va a pasar casi más de 1 año del COVID y no se congregan. ¿Qué pasó? Dice acá, porque está a mi diestra, dice, está a mi derecha. No seré conmovido, no seré movido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua. David está hablando, pero está hablando de Cristo, hermano, por si acaso, ¿eh? Este salmo no se refiere a David. Este salmo se refiere a Cristo, al Mesías, a Jesús. ¿Me entiende? Esto está demostrado. La mayoría de los comentaristas, casi todos sin excepción, son muy poquitos los que dicen lo contrario, se refiere a Cristo. Aquí está David profetizando, porque era rey, profeta también era, por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, porque no dejará mi alma en el Hades, ni permitirá que su santo vea corrupción. Dice, aunque mi carne descansará en esperanza. Mi carne descansará en esperanza. ¿Qué está diciendo? Que va a haber resurrección, que va a ser levantado. ¿Qué decía Job? Aún del polvo me levantará el Señor. ¿No? Yo sé que mi Redentor vive, decía. Yo sé que el que ha comprado mi vida, Dios por medio de Jesucristo, me va a levantar del polvo. Pero esto es trascendental, pues, hermano. ¿Cómo tú y yo podemos llegar a este nivel? La única manera es de meternos en la palabra.
La palabra tiene autoridad. La palabra tiene autoridad. ¿Cuánto más si recibes el poder del Espíritu de Dios? El poder de Dios por medio del Espíritu de Dios. Palabra y Espíritu juntos, hermano. Olvídate. Tú vas a vivir en una confianza inconmovible. Si Dios ha determinado para este tiempo juicio por la humanidad, hagamos lo que hagamos, si ya la iglesia no despierta y el Señor determina juicio, esto es lo que nos va a sostener, ¿me entiendes? Esto es lo que nos va a hacer posible que tú y yo podamos ser inconmovibles ante las situaciones que se vengan, porque tú vas a descansar no en ti, tú no vas a descansar en lo que tú hagas, sino en lo que están en las promesas de su palabra. Dice, porque no dejará mi alma en el Hades. Dios no iba a permitir que su hijo se quedara ahí y él viera la corrupción de su cuerpo y su alma se quedara en el Hades. Por eso que la paga del pecado es muerte. Cuando uno muere, nuestro espíritu se va a Dios, pero nuestra alma, en la condición en que está, o se va al infierno o se va a esperar el día en que Dios nos levante, se va a la presencia de Dios. ¿Entiendes? Aquí lo está confirmando también. Dice, no, porque no dejará mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. ¿Por qué Jesús tuvo que ir al Hades? Por causa de nuestros pecados, por causa de mi pecado, de tu pecado, de nuestros pecados. Ni permitirás, mira, que tu santo vea corrupción. Jesús fue santo, santo, santo. Él en ningún instante pecó. Pero ¿cuál es el secreto que Él nos está diciendo aquí? Dios por medio, respondiendo, ¿qué quiere decir esto a esa gente que está escuchando y en esta mañana nosotros? La comunión que tengamos con Dios. Veía al Señor siempre delante de mí. Cuando pecamos, ¿estamos seguros que estamos delante de Dios? Cuando estamos en rebeldía, ¿estamos seguros que estamos delante de Dios? No, hermano, no estamos. No estamos. Tenemos que arrepentirnos. Tenemos que volver a Él. Eso es lo que nos garantiza cualquier cosa. Esa es la gran diferencia entre un cristiano que vive en comunión con Dios y un cristiano que no vive en comunión con Dios. Un cristiano que vive en comunión con Dios está preparado para cualquier evento de la vida, para cualquier cosa, para grandes logros, para grandes victorias, como también para grandes tribulaciones y aún hasta para la muerte. Está preparado porque está en comunión con Dios y sabe que lo que está pasando es la voluntad de Dios, porque su anhelo y deseo es siempre vivir en la voluntad de Dios. Por eso que Jesús, todo lo que Él hacía, le preguntaba al Padre, por medio del Espíritu Santo. Por eso, el Espíritu de Jehová está sobre mí, decía, ¿no? Porque me ha ungido, estaba siempre ungido. Es decir, no es que estaba sobre la cabeza, sino que el Espíritu tenía control sobre él. Él se dejaba controlar por el Espíritu Santo. ¿Me entiende? Porque no dejarás mi alma, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida. Me llenarás de gozo con tu presencia. Dice, en su presencia hay plenitud de gozo. Juan 10:10 dice, el ladrón ha venido a hurtar, matar y destruir, pero yo he venido a dar vida y vida en abundancia, dice Cristo. Entonces aquí le está respondiendo de ello. Le está respondiendo lo que quiere decir eso. Le está hablando de la resurrección, sin usar la palabra resurrección. ¿Entiende? Le está hablando, varones, dice, hermanos, se puede decir libremente del patriarca David que murió y que fue sepultado y sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pedro está aclarando, no, esto que he hablado no es de David, este es para Jesús. La tumba de David, aunque parezca increíble, se preservó. Cuando se escribió esto, en el día de Pentecostés, la tumba de David estaba, hermano, y los huesos de David estaban.
Lo que se cree, y eso todavía está en investigación, es que un día fueron a la tumba de David y la saquearon y sacaron los tesoros que tenía, más no el cuerpo, ¿me entiendes? Porque hay algunos que dicen que en el año 400 ubicaron donde estaba, y en el siglo IV y en el siglo X encontraron específicamente, ¿no?, dónde estaba y ubicaron la tumba de David, porque Dios no miente, pues, hermano. Dios se encargó de preservar esta tumba. Cuando Pedro está predicando en este día de Pentecostés, estos que estaban aquí sabían dónde estaba la tumba de David, y ahí estaba su hueso. Pero si ellos iban a la tumba donde estaba Jesús, no había nada, porque Él había resucitado. ¡Aleluya! Pero siendo profeta y sabiendo con juramento que le había jurado de su descendencia, en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono. Dice, pero David, siendo profeta y sabiendo con juramento de Dios, es decir, que Dios le había prometido a él, porque está en el Antiguo Testamento, está en Samuel, de que él, de su descendencia de David, iba a ver el Mesías, en cuanto a la carne, para que se centrase en su trono. Por eso a Jesús se le conocía como ¿quién? Como el hijo de David. Entonces mire, cómo este hombre, que era común y corriente, como muchos de nosotros, llegó a este nivel de poder explicar lo que estaba aconteciendo. ¿Por qué? Porque él ya tenía el Espíritu de Dios, pero era un hombre que amaba a Dios con todo su corazón. Tenía su defecto, como decíamos el otro día, pero él no dejó de estudiar la palabra. ¿Que perdió la comunión con Dios antes de estar con Cristo? Sí, la perdió. Cuando le dice, Señor, ¿cómo te sucede? No es posible que te pase. Apártate de mí, Satanás, le dice el Señor, ¿no? No estaba en comunión con Dios, estaba ¿a quién había establecido su dial o su conexión? Con los pensamientos de Satanás que le mandó a la mente. Y le puso. Y después más adelante se portaba como legalista, y después cuando venía, se iban, era como todo gentil, ¿no? Actuaba hipócritamente. No fue perfecto, Pedro. Pero a medida que él fue creciendo, llegó a tener una comunión más perfecta, ¿me entiendes? Y si ya la aplicamos, y así es. A medida que tú y yo vamos creciendo en la gracia, vamos a depender de Dios, amado hermano. Y la comunión con Dios es vital. En Hebreos capítulo 12, cuando termina de los héroes de la fe, cuando termina de hablar de los héroes de la fe, dice, por tanto, nosotros también, teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús. Y mira lo que dice de Jesús: el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Bueno, a Cristo lo veíamos y lo vemos ahí, pero acá el autor de Hebreos dice que mientras él estaba muriendo, él estaba experimentando gozo. ¿Por qué? ¿Por qué tú, en medio de tanta tribulación, en medio de tanta prueba tan terrible, puedes llegar a experimentar gozo? Porque, ¿qué dice? Porque está a mi diestra. Porque nunca él perdió la comunión con Dios. Aunque el Padre lo dejó, porque era necesario que lo dejara, él no dejó de confiar en Dios. Él no dejó de confiar en Dios en ningún instante. Esa es locura, ¿no? Humanamente, y para muchos creyentes que no profundizan la palabra, cuando ven a un hermano que está pasando, pero cosas terribles, cosas dicen, oye, eso se está... y lo ven gozoso. En lugar de que tú lo alientes, él te alienta a ti. El médico le ha dicho, Señor, usted tiene 1 mes de vida. El cáncer, ya no hay cura para su cáncer. Y el hermano ha aceptado con gozo que se va.
Todo el mundo hasta se ponen a llorar delante de él y él los consuela. Como está lleno del Espíritu Santo y está en la presencia de Dios y está en comunión con Dios, agarra la palabra y la palabra que el Espíritu Santo le dice que te diga, te dice a ti. En lugar de que tú salgas, él salga, tú lo fortalezcas, él te fortalece a ti. ¿Por qué? Porque él está en la presencia de Dios, pues hermano. Está en comunión con Dios. No va a ser conmovido. Él está feliz porque pronto se va a su casa. ¿Me entiendes? Se va a la casa. A estar con el Señor por siempre y para siempre. ¿Entiende? Esto es una aplicación a nuestra vida. Por eso que la resurrección es la muerte de la muerte. Ya la muerte no tiene poder sobre nosotros, pero la única manera en que podemos experimentar es con esto, hermano. En su presencia hay plenitud de gozo, dice, en su presencia hay plenitud de gozo. Delicias a su diestra. ¿Cuántos lo creen, amado hermano? En la presencia del Señor hay delicias, pero a veces somos necesitamos tanto, hermano, a veces desintoxicarnos y parar. Por eso que es tan importante el día de reposo, ¿me entiende? Por eso es importante de que nosotros como cristianos realmente honremos a Dios. Leí, hermano, en estos días, porque el Señor me llevó a leer Joel. Y un comentarista, que hay muy pocos comentaristas realmente en Joel, muy pocos, decía, ¿por qué el día del Señor en la primera fase va a ser tan fuerte? Y él respondía, porque nosotros como cristianos, en lugar de honrar el día del Señor, hemos hecho cualquier cosa del día del Señor, hermano. Son pocos los hermanos que realmente el día del Señor es el día del Señor, a la cual Él toma la supremacía, ¿no? El primer lugar. Por ejemplo, ¿no? ¿Cuánto el día de hoy, después de que termine este culto, se quedan en el ayuno? A orar más que todo, porque ayuno, este ayuno es un ayuno medio light, ¿no? ¿Cuántos se quedan? Están desesperados. ¿Qué cocina? ¿Qué hago? ¿Qué voy a cocinar? Mano, para. Va a llegar un día, o que vayas a estar en una condición que no vas a poder ni pararte, ni cocinar, ni comer, o puede llegar un día en que así quieras cocinar, no vas a encontrar nada. Así salgas, y teniendo dinero no vas a conseguir nada. Honra a Dios. No es tu día, es el día del Señor. ¿Me entiende? Cuando estamos en comunión con Dios, eso es trascendente, hermano. Acá está diciendo, en su presencia hay plenitud de gozo. Cristo nos ha dado vida y vida abundante. Viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. Mira, viéndolo antes, está diciendo que David profetizó y él vio que su descendiente, su hijo, en la carne, ¿no? En la carne, que era Jesús, no iba a haber corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual le dice a todos, ustedes todos son testigos, somos testigos, ¿no? Él se está hablando en plural. ¿Quién está predicando? Pedro. Así que exaltado por la diestra de Dios, exaltado, es decir, levantado y colocado a la diestra de Dios. Y miren, para explicar esto, Efesios 4:11. ¿Cuántos quieren dones del Señor, ¿no? O tienen dones del Señor? Y aquí, para que el Señor nos dé los dones, los ministerios, Él primero tuvo que descender hasta lo más bajo. Dice, (4:11) dice, vamos a partir del versículo 8. Por lo cual dice, subiendo a lo alto,
llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Subió a lo alto y dio dones a los hombres. Y eso que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra, es decir, al Hades, ¿no? Al Hades. Jesús descendió al Hades. Entonces el propósito de la resurrección de Cristo no solamente fue para darnos vida y confirmar la vida eterna, sino también para que la promesa que el Padre le había dado del derramamiento del Espíritu Santo, no le iba a dar el Padre, sino era Cristo. Jesucristo era el que iba a dar el Espíritu, el derramamiento del Espíritu Santo, iba a dar el Espíritu Santo a todas las personas. Entonces, una de las consecuencias, y también así como dije, en la resurrección, se establece la vida eterna en la exaltación de Jesús, se va a establecer la vigencia del Espíritu Santo, el derramamiento del Espíritu Santo y que va a cumplir su rol en esta tierra. Eso es lo que está diciendo. Y esto que subió es que sí. ¿Qué es? Sino que también había descendido primero a la parte más baja de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Y acá está diciendo, en el Hechos 2, 33 o 32, a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que exaltado por la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. ¿Qué quiere decir esto? Sigue respondiendo Pedro. Esto es la promesa de Dios, que Él había prometido que su Espíritu Santo ahora no iba a estar para eventos, para cosas, para momentos, no, para que el Espíritu Santo viniera como un diluvio sobre toda carne. Cuando habla sobre toda carne, no es sobre toda la humanidad, sino que el Espíritu Santo, cuando tú te arrepientes y el Señor te convierte, lo que te va, junto con la salvación, te da al Espíritu, para que, aunque entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, somos casa de Dios, pero para que esté en acción en nosotros el Espíritu de Dios, ¿me entiende? Toda persona que se arrepiente sin haberse bautizado en agua, ya tiene el Espíritu de Dios. Para eso fue, cuando habla, si se arrepiente un niño, realmente, y tú ves que ese niño tiene fruto digno de arrepentimiento, y hay vida de Jesús, y ese niño ya se ha arrepentido, ha entregado su vida a Cristo, tiene el Espíritu de Dios. Un adolescente, un joven, un adulto, un anciano, no importa de qué cultura, de qué raza, de qué tiempo de la era, hasta que Cristo venga por segunda vez, no importa. Esta promesa es para todos, porque la iglesia necesita el Espíritu de Dios. Y vino como derramamiento, como un aluvión, que ahora vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dijo al Señor, mira, dijo el Señor a mi Señor está en español, ¿no es cierto? Pero debe decir ahí, dijo Jehová a mi Adonai. ¿Quién es Jehová? Dios Padre, Dios, ¿no? ¿Quién es mi Señor? Jesucristo. Es decir, él veía, mire, cómo llegó a ese nivel David. Aquí no está hablando ya de Jesús, sino Pedro está hablando de David, que David llegó a tener tanta comunión con Dios, que llegó un momento en que él vio una visión, y en esa visión Jehová le decía a Jesús, el Adonai, que es el Señor, siéntate a mi diestra. Siéntate a mi diestra. Ya cumpliste todo lo que tenías que hacer, ya cumpliste lo que te pedí, ahora siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. ¿Qué hacen los enemigos de Dios? La maldad, ¿no es cierto? El pecado nos lleva a ser malo. ¿Se ha vencido el pecado? ¿Se ha vencido la maldad? Hace casi 2000 años que pasó esto. La maldad sigue, ¿no es cierto? ¿Qué hubiese pasado
si Jesús, Dios a través de Jesús, hubiese aplicado ahí mismo lo que dice Joel, ¿no? Daré prodigio arriba en el cielo, señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor humo, y el sol se convertiría en tinieblas y la luna en sangre. Todos los que estaban ahí, todos los que estaban escuchándole, eran los primeritos que tenían que ser ajusticiados por el Señor. Porque ¿a quién habían matado? A Jesús. ¿De qué está hablando Pedro? De los tiempos postreros, ¿no es cierto? Mire, si Dios hubiese actuado, ya no hubiese oportunidad para ningún ser humano que se arrepintiera. Por eso dice, espera, ponte a mi diestra, y yo, le dice el Padre, ¿no? El Padre le va a decir a Cristo, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de mis pies. Yo me voy a encargar de tus enemigos. El holocausto, ¿no? ¿Cuántos judíos murieron? Stanley, un dictador terrible ruso, ¿cuántos millones de rusos mató? Y enemigos mató, ¿no? En Camboya, hermano, Camboya es un país bien pequeño. En Camboya mataron 1 millón de personas. Era tan terrible, juntaban los cráneos y con los cráneos hicieron una habitación, increíble, de paredes, hermano. Los comunistas, los polpotianos, hicieron eso. Y eso es lo que tenemos ahorita así nomás. Pero si nosotros repasamos la historia, hermano, los vikingos eran terribles. Es decir, miramos la historia, ha habido pues holocaustos por hombres. Y la maldad ha seguido. Entonces, ¿no ha sido efectiva la muerte y resurrección y exaltación de Cristo? Sí ha sido efectiva, hermano. Porque hay mucha gente que se está convirtiendo. Hay mucha gente que en medio de todo eso, ¿quién venció a los vikingos? Los cristianos, hermano. No con guerra, sino con el Evangelio. ¿Saben? Solamente ahorita hay un poco de avivamiento en Europa, en los países donde han estado los vikingos. Esto se va cumpliendo. La maldad, Dios lo va a permitir hasta un tiempo. Pero en el día del Señor se acabará la maldad. Y a todos esos malvados, Dios los va a juzgar. No se quedará uno sin castigo. Sepa pues ciertísimamente, toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificaste, se lo dije a ellos, ustedes lo mataron, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Dios, el Padre, ahora Él es el Adonai. Él es el Señor de señores. Él es el ungido de Jehová. Él es el Mesías. Él es el que ustedes tanto anhelaban y quería que viniera para libertarlos a ustedes. A Él lo han matado, ¿saben una cosa? Pero Dios lo ha hecho Señor y Cristo. ¡Aleluya! Mire ese poder, esa palabra que está usando Pedro. Hermano, podrá ver todas estas cosas, hermano. Todo esto. Y habrán cosas terribles, cosas que tú te vas a quedar ni siquiera hasta el hombre va a llegar. Pero el Evangelio se va a seguir predicando con palabra. Pero con palabra de Dios, con el poder de Dios. Por eso Jesús le dijo, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Y me seréis testigos. El poder de la resurrección que levantó a Jesús de los muertos viene y está en ti para que tú y yo podamos ser usados por Dios como verdaderos discípulos. Al oír esto se compungieron. Dice que al oír esto fue como una punzada en el corazón, como si te acuchillaran el corazón. Yo no sé si alguien ha tenido un preinfarto. Lo que ha tenido un preinfarto sabe lo que es. Que de un momento a otro te duele el corazón y sientes como una punzada, como si alguien te estuviera apuñalando en el corazón. Así ellos sintieron, hermano. Mire el poder de la palabra de Dios. Mire el poder que Dios tenía a través de Pedro. Ya no era el Cristo, era un hombre como tú y yo predicando la palabra. Pero lleno del Espíritu Santo, se compungieron de corazón y dijeron Pedro y los otros apóstoles, Pedro, varones, hermano. Ya no dijeron, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué haremos? ¿Qué haremos? ¿Qué haremos?
¿Tú has experimentado? Hemos experimentado eso en un momento de nuestra vida cuando no hemos rebelado contra Dios. Porque cualquier pecado que cometemos es rebelión contra Dios, hermano. Nosotros como hijos de Dios no estamos llamados a ser rebeldes. Nosotros somos la iglesia del Señor. Pero si ya un discípulo tiene actitudes de rebeldía y es un hijo de Dios, Dios va a trabajar con tu vida. De tal manera que un día tú vas a decir, ¿qué hago? He pecado contra Dios, he pecado contra mi Padre y el cielo. ¿Qué hago? Pero mientras no haya esa convicción de pecado, tú seguirás pecando, hermano. Pero un día, créelo, si tú eres un hijo de Dios, vas a experimentar esto. Esas 3.000 personas estaban escuchando ahí, pero ahora ya no estaban escuchando, lo estaban respondiendo. Pedro no tuvo que decir cuántos quieren recibir a Cristo, hermano, no. El Espíritu Santo tiene poder y la palabra que tiene poder y autoridad. El Espíritu tiene poder, autoridad, unción. La palabra tiene autoridad, tiene poder. Los dos se juntaron. Dice, Pedro le dijo, arrepentíos, cambien su manera de vivir, cambien sus conceptos. Muchos de nosotros aquí en esta iglesia de Pachacamá, tenemos la Biblia aquí. Aquí somos cabezones, así, bien grande la cabeza. Y tenemos un corazoncito así chiquitito. Y tenemos manos así. Así está nuestra mano, ¿no? Porque no queremos servir, ¿me entiende? Sabemos muchas palabras, hermano. Muchas palabras así, grandazo en nuestra cabeza. Y nuestra manita así como esos que noté. Y nuestro corazón es chiquitito. ¿Me entiende? Pero cuando nuestra cabeza espiritualmente y nuestro corazón y nuestras manos sean normales como verdadero creyente, vamos a amar, vamos a servir, vamos a usar la palabra, va a descender a nuestro corazón, se va a encarnar en nuestro corazón. Y al encarnarse en nuestro corazón y hacerse realidad, vamos a hacer lo que Dios quiere que hagamos. Bueno, no es porque tú sabes mucha palabra que te vas a salvar. Al que mucho se le da, mucho se le va a demandar. Mucho, ¿me entiende? Mucho. Si tú eres maestro de escuela bíblica y enseñas clase, hermano, cuando yo enseño soy el que más aprendo. Cuando yo predico soy el que más aprendo, de verdad. Si tú eres un maestro responsable y enseñas la palabra, cada clase que tú enseñas no debe de confrontarnos. No debe ser pedirle al Señor que nos siga cambiando. No ser las mismas personas. Arrepentíos. Ese es arrepentimiento. Yo iba con una dirección siguiendo a mi yo, porque mi yo me gobierna. Pero cuando me arrepentí, ya mi yo no me gobierna. Ahora Cristo reina en mi corazón y Él dirige mi vida. Iba para allá, ahora voy para acá. Voy para el camino que el Señor quiere. Ese es arrepentirse, sencillamente. Y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo, para perdón de los pecados. El bautismo no perdona pecados, pero el bautismo afirma la conversión. Y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Cuántos quieren ese derramamiento del Espíritu Santo que está hablando Pedro? No al Espíritu, porque ya lo tenemos. Hagamos eso. Padre. Oh Shuramashata. Oh Santarabashia. Perdónanos, Señor. Perdónanos. Perdónanos, Señor, porque pecamos contra ti, conscientemente o inconscientemente, muchas veces más conscientemente que inconscientemente, porque sabiendo hacer lo bueno no lo hacemos, porque sabiendo que tenemos que tener comunión permanente contigo,
no estamos en comunión. A veces nos gana cualquier cosa de esta vida, que es pasajera, que es por un momento. En cambio, como no nos hemos afirmado todavía en la eternidad contigo, te damos más valor a esas cosas, Señor. Que nuestra comunión contigo, que nos afirma en todo lo que es tu palabra para vivir de acuerdo a ella, que nos afirma, como decíamos en esta mañana, en el resultado de la resurrección, que tenemos la vida eterna y que nada nos podrá conmover si estamos contigo. Y tenemos delicias a tu diestra, gozo, Señor, aún en medio de las pruebas y gozo en medio de las victorias. Pero también, Señor, te pedimos que nos afirmes más aún en tu palabra, Señor. Más en tu palabra, porque los enemigos que tenemos tú los vencerás, Señor. Los enemigos, la maldad no puede vencernos, Señor. Podremos ver las consecuencias de lo que el hombre nos puede hacer, pero eso no nos conmueve. Lo que nos conmueve es estar a tu diestra. Y al estar a tu diestra en comunión contigo no seremos conmovidos, Señor. Porque tú ahora eres nuestro Señor, porque ahora tú eres nuestro Mesías, tú eres la razón de nuestras vidas, Señor. Padre, te pido en el nombre de Jesús que los que estamos aquí anhelemos, si no han sido bautizados con el Espíritu Santo, el bautismo, la llenura de tu Espíritu Santo, que busquemos, pero nos llenemos de tu palabra permanentemente. Y si hay que arrepentirnos de los pecados, Señor, nos arrepintamos y busquemos ese bautismo y llenura de tu Espíritu, Señor. Oh Padre de la gloria, gracias, Señor, gracias. Dios le bendiga, amados hermanos. Vamos a pedir.